el 13. ¿Me dijiste? Sí, sí. Sí, 13. Entonces nos dice, tenemos una función que va de R2 en R. Y me dice que es una función de clase C2. Eso me lo va a decir para que pueda aplicar la regla de la cadena. Y se detea una curva. Una curva en R2, o sea, eso lo que me significa, como el parámetro esto va de R en R2. ¿Sí? Bueno, nos dice escribir la fórmula para la derivada segunda de la composición. ¿Sí? Entonces no sé si pudieron hacer la primera. Sí, la primera, sí, sí. Bien, entonces tienen. Vamos a escribir la primera. Tenemos, primero aplicamos la C, o sea, tenemos una T, le aplicamos la C, podemos llamarle X e Y, ¿sí? Lo que podemos pensar es que esta C de T es como cuando tienen rectas en forma paramétrica, no sé si han visto en análisis 1 curvas en forma paramétrica. Lo que estamos pensando es esto, ¿sí? Y después le vamos a aplicar una F, ¿sí? A todo esto le aplicamos una F, y nos lo vuelve a mandar a R, ¿sí? O sea, nos los va a volver a mandar, vamos a llamarle una Z si quieren, o la letra que quieran, ¿sí? Pero la F va de, lo podemos pensar así, como si fuera una Z, una igual a una F de X. La idea es siempre intentar primero ubicarse con las variables. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada primera? ¿Sí? O sea, lo que estoy pensando es que en realidad, al hacer la composición de la F compuesto con C, yo voy a tener una Z igual a una F de T. Eso es lo que estoy pensando. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Entonces, la derivada de Z con respecto a T, ¿sí? Como yo pasé en el medio por la X y la Y, es lo mismo que la derivada de Z. Acá sería derivada parcial, así que derivada de Z con respecto a X por la X con respecto a T, más la derivada de Z con respecto a Y por la Y con respecto a T. ¿Eso hasta ahí van? sí, hasta ahí llegué. Bien, perfecto. Y ahora viene la segunda, que es la que es un poco más complicada entonces. La derivada segunda de Z con respecto a T dos veces sería derivar todo esto con respecto a T. Bueno, entonces, estas derivadas, ¿sí? Cumple con las mismas propiedades que las derivadas. O sea que la suma la puedo separar, ¿sí? Puedo decir es la derivada de esto más la derivada de esto, y después yo tengo un producto, así que lo que uno puede hacer es regla de producto. Vamos a borrar acá. Entonces, esto sería la derivada con respecto a t de esta, por esta sin derivar, más esta por la derivada con respecto a t de esta otra, y lo mismo hacemos con el de y, ¿sí? La derivada con respecto a t de la de z con y por la de y con t sin derivar, más la de z con y por la derivada con respecto a t de la de y.
¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Bueno, y acá siempre hay dos casos. Las que salen fáciles y las que salen un poco más complicadas. Las fáciles siempre son estas. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es que la x ya es una función de t y la y ya es una función de t. Entonces esto en realidad, ¿sí? Las rojas, ya le pongo derivada segunda directamente, o sea, la derivada con respecto a t de la derivada de x con respecto a t es la derivada segunda de x con respecto a t dos veces. O si quiero lo puedo poner así, como x prima prima de t. Ya le puedo poner las primas porque depende de una sola variable. Y lo mismo para el otro. Eso va a ser así, ¿sí? Esa parte se veía. ¿Se ve hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, el tema sería cómo hacer las otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tenía una z, que es una función que depende de x y de y, esto en realidad es como tener la derivada parcial, ¿sí? Como tenerlo escrito así. Z sub x. O sea que eso también depende de x y de y, ¿sí? Entonces, para poder hacer las celestes, tenemos que volver a aplicar la regla de la cara. No sé por qué. De la cara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a borrar acá. Bueno, la derivada con respecto a t, hacemos una, la otra es exactamente igual. Sería, por esto que tengo acá, depende de x y de y. Derivo eso con respecto a x. Por la x con t. ¿Sí? Eso porque cada una depende de t. Más, derivo eso con respecto a y. Por la y con t. Y si les gusta más esta notación, esta es la que me daría z sub xx, ¿sí? Derivado dos veces con x. Por, esto lo podemos escribir como x' de t, más, esta sería la z derivado dos veces con y, por y derivado con t. Perdonen, esta era zx. Zx, así que esta es la copié mal. Esta era esta. Así que esta es la zxy por y derivado con t. Y si quieren lo ponemos así con las primas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Quieren que hagamos la otra, la de z derivado con y? O... Pero no, sí parecía eso, no es necesario. es igual, nada más que lo que van a cambiar son estos. O sea, va a cambiar este, y este van a ser todos con i. Entonces lo que les va a quedar es z y x, y acá z y i. ¿Sí? Eso es lo que les va a quedar. Claro. Y después, bueno, habría que copiar todo con el paréntesis. Sí. En realidad, cuando ustedes hacen derivadas segundas, por ahí no les conviene nunca aprenderse toda la fórmula porque es mucho más complicado. Lo que les conviene es ver qué funciones tienen, ¿sí? Y a partir de eso ir viendo las derivadas, porque muchas veces por ahí, no sé, la derivada de z con respecto a x, supongamos que da y solamente,
Entonces, después hay muchas de estas que van a dar 0. Por lo general en los ejercicios hay muchas que no van a tener. ¿Sí? No sé si se entendió. Claro. Por ejemplo, no sé si hicieron el 12. El 12, a medida que van derivando, van a ver que muchas, por ejemplo, cuando derivan la X con la U, ya les da 1, entonces ya esta parte, cuando vienen a esta parte, ya eso les va a dar 0 y no, si quieren no lo escriben. Sí, es verdad.